Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hijo Freddy. Tome asiento un ratito. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Creo que ese es mi lema, ¿no? Lo digo siempre. Es que Dios sigue siendo bueno. La Biblia dice que nosotros somos malos. Y si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es un Padre bueno? Amén. Así que para nosotros es una gran bendición. Si me puede, está bien, yo creo que puedo. Está medio pesado este. Aleluya. Para nosotros es una gran bendición, amado, tenerlo acá en la casa. Hoy tenemos un evento especial, como siempre. Es especial, pero el servicio, estamos a mitad del servicio. Tener una reflexión, la palabra. Quédese hasta el final, estamos a mitad, nos queda todavía una hora, pero voy a tratar de en 25 a 30 minutos traer lo que el Señor puso en mi corazón. Y tenemos una ceremonia muy especial. Tenemos la primera bendición de la voz eclesiástica de esta iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, le digo porque ya ellos están casados, son hijos de la casa, pero vamos a dar la bendición sacerdotal acá, pastoral. Por eso vamos a durar un tiempo, poco tiempo. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes no es simplemente por el hecho de que es una ceremonia, sino cómo implica esto espiritualmente en nuestra vida. Amén. Y yo vaya conmigo al libro de Juan capítulo 2 versículo 1 al 10. Juan capítulo 2 versículo 1 al 10. Dios tiene lo mejor. Ahí va a estar en la pantalla. Amén. Bendecimos la vida de cada una de las personas que vienen por primera vez. Algunos lo mencionamos 2 veces, pero ya le dimos la bienvenida el martes. Y los que nos visitan por primera vez, esta es su casa. Si no tienen una casa en donde congregarse, obviamente estamos aquí para poder servirle y para poder bendecirle de parte del Señor. ¿Ya lo tiene? Capítulo 2, 1 al 10. Vamos a tratar de hacerlo en 30 minutos. Mi esposa es mi reloj ahí. Sabe que el pastor predica 1 hora, pero ahorita 30 minutos. Aleluya. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, ¿qué faltó? La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Diga conmigo: no tienen vino. ¿Cómo se dio cuenta la madre de Jesús que no había vino si ella no era parte de la ceremonia? Esa es una de las preguntas que vamos a contestar más adelante. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso no es una ofensa, para que sepa. Si lo traducimos sería como un hijo faltándole al respeto, pero en la cultura oriental, hebrea, esto no es una ofensa. Más bien era algo de atributo, resaltando la autoridad de la mujer, pero sabiendo que en ese momento Jesús no era el hijo, era Dios, y que había una posición. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y dice: aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas. ¿Cuántas tinajas? 6. De piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, al experto en vino. Y se llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dígase usted mismo: Dios siempre tiene lo mejor. No, dígalo de nuevo: Dios siempre
tiene lo mejor. Ahora dígalo, Dios siempre tiene lo mejor para mí. Dios siempre tiene lo mejor para mi casa, para mi vida, para mi familia, para mi negocio, para todo lo que yo tenga. Dios siempre tiene lo mejor. Vamos a tratar 6 puntos en estos 30 minutos. ¿Qué relación hay entre esta boda de Canaán y la vida espiritual que usted y yo debemos de tener como hijos de Dios? Nosotros exploramos la conexión entre la fiesta de bodas en Caná y la espiritualidad personal. El primer milagro de Jesús, transformar el agua en vino, tiene un significado profundo más allá del hecho físico. Número 2, el significado espiritual del vino. Y dice, el vino simboliza la alegría que el Espíritu Santo da a las almas. En Caná, el vino representa la abundancia de la gracia divina, no solo la felicidad humana. Jesús transforma lo ordinario en extraordinario. Así nuestras vidas pueden ser elevadas por la gracia de Dios. Me voy a detener un poquito aquí. Este es un cuadro que nosotros conocemos como el primer milagro que Jesucristo hizo para iniciar ¿qué? Su ministerio. Por eso usted verá que iniciando el libro de Juan, en el capítulo 2 es que aparece en el versículo 1 esta historia. Fue el primer milagro que Jesús hizo y todavía no había llegado su hora. Ahora, ¿qué representa históricamente la relación de estas bodas? Porque podemos decir, wow, y Jesús también iba a las bodas. Jesús iba a cosas ordinarias. Sí, Él iba a cosas ordinarias. Porque Él quiere entender que Él no solamente quiere estar en lo extraordinario de tu vida, sino en las cosas ordinarias de tu vida y de mi vida. Las cosas que parecen simples, Él quiere también estar involucrado en las cosas que parecen simples. Entonces, está en las bodas. Él no fue como un maestro, como un rabí. Él no fue a buscar discípulos. Él fue porque lo invitaron a una boda, a él y a su madre y a sus discípulos, como lo invitarían a usted a cualquier fiesta. Él fue porque lo invitaron, no para hacer milagro, no para predicar, sino para participar de una boda. En medio de la boda, aleluya, pasó algo. ¿Y qué fue? Diga conmigo, el vino se acabó. Ahora, hay un tema porque tenemos que entender qué representaba el acabarse el vino en esa época. El acabarse el vino en esa época, en una ceremonia tan importante como esa, representaba, le digo que, una ofensa a toda la multitud invitada, pero también representaba una deshonra para el padre, para el jefe de la casa. El acabarse el vino era una ofensa, créame, no es como simplemente una falta de logística, se acabó. Probablemente estaba muy tarde de la noche, no podían ir al mercado o a un lugar a comprar vino o pedir. ¿Por qué? Porque seguramente estaba muy tarde. Entonces pasa algo tremendo. Yo me imagino a uno de los servidores cuando va a servir el último o no va a servir el vino, y de repente escucha un sonido de una vasija vacía. Y de repente entra en temor, entra en terror. Y cuando trata de ve que no hay, va atrás y ve que no encuentra el vino. De repente va a su superior o al amo de la casa y le dice con terror: el vino se acabó. Él sabía lo que significaba el acabarse el vino en un momento como eso. No era cualquier cosa. Le podía costar ¿qué? Su trabajo. De repente cuando va al mayordomo, al hombre que está prácticamente encargado de todos los servidores, al amo de casa, no sé cómo le llamaban, llega a donde el padre y le dice: hay un problema, el vino se acabó. Yo me imagino al padre en esta situación. Como le dije, en la cultura de la época, el exterminarse el vino es como que usted haga una boda sin uno de los novios. Literal. O lo que a veces vemos en películas de que la novia no vino. No es el caso, Ronald, no te asustes, que ella sí está aquí. Entonces, el terminarse el vino era algo muy terrible
para ellos. Pero Jesús estaba en la boda. Diga conmigo, Jesús estaba en la boda. Diga conmigo, Jesús estaba ahí. Jesús había sido invitado a la fiesta. Preocúpate de que Jesús esté invitado a cada fiesta que tú hagas, porque cuando venga la escasez, Él puede resolver el problema. De repente, escuche esto, Jesús, por el discernimiento espiritual, sabía lo que estaba pasando, pero no fue a Jesús que se le reveló lo que estaba pasando, ni fue él, sino fue ¿quién? Diga conmigo, María. María es la mujer, aleluya, que ve lo que está pasando, no porque le dicen a ella, porque ella no formaba parte del staff de servidores, sino que las mujeres tienen ustedes le llaman el sexto sentido, pero es un discernimiento que pueden ver, aunque todo parezca normal. Tú le dices a tu esposa, todo está bien, y ella te dice, no, todo está bien. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. No, todo está bien. Sí, que todo está bien. No, todo está bien. Un hijo le dice a su madre, todo está bien, y la mamá dice, no, todo está bien. Porque hay un depósito de Dios en la mujer que puede discernir cosas que el hombre no puede discernir. María ve que el criado de la casa se puso blanco gris. Hiciera como yo, se puso azul. Los negritos nos ponemos azul, Dick. Asustado. Los vio temblorosos, los sudores le corrían, y de repente dice, aquí está pasando algo. A ella no le contaron lo que había pasado. Por el discernimiento, ella dice, aquí hay un problema. Se acabó el vino. Se acabó el vino. Ahora, número 3, el papel de María como intercesora en este momento. Escuche bien, porque de este punto, y aquí es donde se agarra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para poder presentarnos a María, una gran mujer de Dios, que cargó a Jesús, pero nos la presenta a nosotros como la que intercede, la Madre de Dios que intercede por nosotros los pecadores. Que ahí es donde viene un error fuera de la teología, que ella en ese momento fue la que pudo discernir y fue la que fue a donde Jesús. María observa la necesidad y actúa como una mediadora. Escuche esto, ante Jesús, no ante Dios. Porque la oración dice, Madre de Dios, intercede por nosotros. Pero no nos confundamos, porque a nosotros no han sembrado eso, que por eso es que la Biblia dice que ella es la que intercede. Vamos a entender en un contexto teológico qué significa esto en el mundo espiritual. Su palabra es, haced lo que Él os diga, son la clave de la fe. Pero más que eso, antes de ella decir eso, ella se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Literalmente, ¿qué le dijo? Más arriba dice, su madre dijo, más arriba, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen, diga conmigo, no tienen. Lo único que le dijo a Jesús fue, no tienen vino. Ahora, ¿por qué María no es la que nos representa a nosotros? Le voy a decir por qué. Porque dentro de un contexto, aunque era la madre físicamente de Jesús, dentro de un contexto de la teología, y paralelamente a Jesucristo le dicen más adelante, tu madre, y tus hermanos te están buscando. Y Jesucristo mira a todos los discípulos y servidores que le seguían, le dice, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Usted me está entendiendo? O sea que dentro de un contexto espiritual, María nos estaba representando a nosotros como iglesia del Señor, aunque la iglesia todavía no había nacido. Porque usted y yo estamos llamados para interceder por las personas que tienen problemas, que sabemos que Jesucristo puede resolver el problema. ¿Usted me sigue? O sea, María no es la que intercede en el cielo, no, ella intercedió en la tierra representando una mujer. Esa mujer representa que la iglesia, esa novia representa que usted y yo, que estamos para poder interceder cuando hay una necesidad en la vida de una persona. María se le acerca y le dice, no tienen vino. Nadie le dijo,
Solamente ella miraba el movimiento y se dio cuenta mediante el discernimiento que se le había acabado el vino. Ella sabía el problema en el cual estaba metido el esposo, el padre, el dueño de la casa, la deshonra que se iban a llevar. Era una falta de respeto tremendo para los invitados. Ella se le acerca a Jesús. Jesucristo le dice: mujer, ¿qué tú tienes contra mí? Porque no ha llegado la hora. Diga conmigo: no es el tiempo. Ahora, hay mujeres que entienden que no es el tiempo, no quiere decir no. No, usted no la agarró. Hay personas que entienden que cuando le piden algo a Dios y Dios le dice no es el tiempo, eso no quiere decir que no. María entendió que no era un no, sino que no era el tiempo. Por eso es que cuando tú y yo estamos pidiéndole cosas a Dios que Él no te ha dado un no rotundo, Él no es el tiempo, lo que te está diciendo, sigue pidiendo, porque hay un kairos mío y un tiempo perfecto para que lo que tú estás pidiendo venga en el tiempo correcto y oportuno de Dios. Porque podemos decir, pero ¿qué le pasa? Déselo fuerte a Dios. Podemos decir, ¿qué le pasaba a María? Intrometida. No, lo que pasa es que María representa una iglesia también que sabe pedir, que sabe interceder, no desmaya. Como decíamos el domingo pasado, hasta que llueva, ¿verdad que sí? Hay que danzar, hay que pedir, hay que orar hasta que llueva. Jesucristo ve a la mujer. María sabía lo que había en depósito de su hijo, porque imagínense, ella creció viendo a Jesús. La Biblia no registra que Jesús hizo ningún tipo de milagro, pero ella sabía que Jesús, su hijo, era que podía resolver esa deshonra de esa familia. Y lo que podría ser en fiesta, terminar en una deshonra, en murmuración, en crítica para los novios, ella quería evitar todo eso y le dice: se terminó el vino. ¿Sí me sigue? Entonces no es que María es la intercesora por nosotros, no. Ella representó un pueblo, representa a una persona, representa a una iglesia, representa a un cristiano que sabe interceder por quién, por los que están en necesidad. Ahora sígame rapidito porque me quedan ya 20 minutos. Número 4, el simbolismo de las jarras y la transformación. La Biblia habla que habían 6 jarras. Diga conmigo, 6 jarras. El número 6 en la Biblia representa la imperfección, porque el número 7 representa perfección, plenitud. Dios acabó todo. Por eso es que en 7 días Dios terminó todo y descansó. Por eso es que la semana tienen ¿cuántos días? 7 días. La Biblia habla que vamos a tener 7 años en las bodas del Cordero, pero también la Biblia habla de que la gran tribulación durará 7. Hasta ahora, cronológicamente, nosotros estamos viviendo 6000 años, porque los 1000 años del reinado milenario de Cristo es como cerrar los 7 años para vivir en la eternidad de Dios. Todo eso está relacionado obviamente con el número 7, pero el 6 es una simbología representa la imperfección, y fue cuando el hombre, Dios lo creó. El 6 es número de hombre, ya conmigo, número de hombre. Por eso es que el sello de la bestia será 666, dando a entender que la persona dirá: nosotros no queremos ni a Dios el Padre, nosotros no queremos ni a Dios el Hijo, ni no queremos ni al Dios el Espíritu Santo, queremos al hombre y nada más que el hombre. Eso es lo que simboliza el 666. Entonces el 6, que representa la imperfección, era, ¿por qué no 7? Yo decía, ¿por qué no 7? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 6 jarras, tinajas? Ahora, estas tinajas no eran las jarritas que usted le dan jugo, no. Eran unas tinajas que tenían una equivalencia de aproximadamente 100 litros de aguas. No era cualquier cosa, era 100 litros de agua que cogían esas tinajas. ¿Me sigue? Ahora, estas tinajas dice que eran ¿de qué? De piedra. Estas tinajas eran de piedra. Según el rito de purificación, esto significa que cuando a invitados lo invitaban a una boda, antes de entrar a la casa, estas jarras estaban para lavar las manos y los pies de ellos. Ellos no podían tocar, no podían comer, ni siquiera podían entrar
escuche bien, antes de ser lavado. Estas tinajas, por eso la Biblia especifica que estaban ahí para qué, conforme el rito de purificación. Antes de entrar a la boda, ellos tenían que purificarse. Usted me está siguiendo espiritualmente hablando lo que le estoy diciendo. Entonces ellos tenían, los criados tenían que lavarle los pies y lavarle la mano, y ellos entran. Por eso que estas 6 tinajas de piedras estaban, digan conmigo, vacías. Estaban vacías, porque ya habían hecho el proceso por el cual estaban ahí, y estaban atrás en lo último, guardada. Quizá nadie las veía, nadie la tenía presente. ¿Por qué? Porque ya habían cumplido en lavar los pies y las manos de los invitados a la boda. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Entonces, cuando Jesucristo le dice a María: ¿qué tiene conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero él ve que María se queda como mirándola, si no le dijo nada. María ni siquiera le pidió. María simplemente le dijo: se le acabó el vino. No le pidió. Si usted se pone a analizar, María solamente le dijo eso. Pero Jesús es un Dios que se compadece. Mire, a veces hay cosas que Dios sabe que usted y yo la necesitamos. Tenemos que pedirla, obviamente. Pero a veces hay cosas que la pedimos mal y Dios la transforma y nos da. No dice: ay, Dios sé lo que quiere, aunque lo está pidiendo mal. Y nos entrega lo que realmente nosotros necesitamos, y va a ser de bienestar para nosotros. Entonces el milagro nos enseña que Jesús transforma. Escuche bien, porque podemos ver 2 cosas. Número 1, que habían tinajas de piedras vacías que representan imperfección. Número 6 representa imperfección. Diga conmigo: imperfecto. Ahora, el milagro enseña que Jesús transforma lo imperfecto en perfecto, llevando a la plenitud espiritual. Este número 6 de imperfección representa que a veces hay vidas que están en completo caos, que cuando Jesucristo llega, eso imperfecto lo transforma a algo perfecto. ¿Cuántas tinajas y qué representan las tinajas están vacías y tienen un corazón de qué? De piedra. Pero podemos ver algo interesante, y es que Jesucristo no es que le dicen: voy a orar para que caiga vino sobre ella. No, Jesucristo le da una orientación a cada uno de los servidores, sus discípulos, y le dice: estas tinajas están aquí, esas vasijas de piedras están duras, llénenla de nuevo. Yo me imagino al servidor decir: Señor, se acabó el vino, no el agua. Imagínense que esas tinajas era para hacer algo muy bajo, como lavarle los pies. No estaban ni para cocinar. Jesucristo utiliza lo más bajo para producir lo mejor. Aleluya. Dáselo fuerte a Dios. No era que estaban en la cocina, no, estaban allá atrás, vasijas vacías de piedra. De repente Jesucristo: tráiganla. Esas tinajas que servían para limpiar los pies, las manos, la parte más vil, es lo que yo voy a utilizar, porque la Biblia dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. ¿Usted me está siguiendo? Le quiero hablar a su espíritu, no a su mente. Y de repente dice que trajeron las vasijas. Jesús no llenó, le dijo a los servidores, a los discípulos: llénenla todas. 100 litros por 6, ¿cuántos son? A ver, los matemáticos rápido. ¿Cuánto? 600 litros de agua. No eran unas tinajitas, eran unas vasijas grandes. Pero no había vino, había agua. ¿Qué representa el agua? La Biblia dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. El agua representa la palabra de Dios. Escuche esto, que antes de él depositar el vino, la palabra tiene que limpiarnos. La palabra tiene que limpiarnos. Por eso es que él no dice: descienda vino. Primeramente él le dice a los servidores y a los discípulos: no, llenen esas tinajas. ¿De qué? De agua. Hay muchas personas que quieren recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios, pero están vacíos, no tienen palabra. ¿Cómo Dios va a depositar la fresca unción del vino de Dios si nosotros no tenemos qué? Palabra.
pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, personas, queremos lo de Dios, pero Dios primeramente dice: yo quiero transformar el agua que hay en vino, pero para yo transformar esa agua en vino, primeramente tiene que haber agua en esa vasija vacía. ¿Cuántas vasijas vacías se suben en los altares? Y cuando hablan o cantan o predican, no producen nada en lo que están allá, porque están vacíos. Ellos no pueden dar lo que no tienen. Y eso es una realidad, amados. No es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros somos. Una persona que tiene el río de Dios, mire, usted casi ni habla, y desde que usted se para en la mera presencia suya, cuando usted está lleno de Dios, la persona dice: hay algo diferente en este lugar. Porque cuando usted llega con el río por dentro, todo comienza a cambiar. Aleluya. ¿Usted dice amén conmigo? Cuando usted llega en un lugar, todo comienza a cambiar. Si usted llega a su empresa, la cosa comienza a cambiar. La Biblia dice que donde quiera que José llegaba, Dios transformaba en toda bendición cada pisada de José. Y de repente llena, me quedan 11 minutos, llenan estas vasijas de agua. ¿Quién la llenó? Diga conmigo: los discípulos y los servidores. Al final, repita de nuevo: los discípulos y los servidores llenaron las vasijas. O sea, ellos fueron los que colaboraron con Jesús para que se produjera, ¿qué? Diga conmigo: el milagro. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces usted dice: tanto que yo sirvo y doy y doy y doy, y a mí cuándo? Le hablan a todo el mundo y le ministran a todo el mundo, menos a mí. Hay palabra para todo el mundo, menos a mí. Ayer estaba en un lugar yo, y cuando estoy en un lugar, una profeta brasilera, una pastora, comienza a darme palabras sin conocer, nunca la había visto. Estaba dando una clase, y esta mujer, cuando yo comencé a tocar el piano, dice, comenzó literalmente a darme palabras de los últimos 3 meses, todo lo que nosotros hemos vivido aquí, sin conocerme. Y yo pensaba, aleluya, en el 2019 mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en Brasil, en Sao Paulo, y no tuvo que haber un intérprete. Yo entendí 100%, tanto por el Espíritu como me estaba hablando, que sabía que me estaba hablando de parte del Señor, como nosotros tuvimos una pequeña preparación en Brasil, y tuvimos mucho contacto con personas de Brasil, y pude entender el portuñol, como dicen, el portugués. Y no hubo, su hija estaba ahí que me iba a traducir, y yo le dije: yo estoy entendiendo todo, tranquila, que siga fluyendo. Y después que ella terminó, entonces el Espíritu Santo me da palabra para ella. Y es tan lindo, porque cuando tú llegas a un lugar y el Espíritu Santo está dentro de ti, todo cambia para bien, no para mal. Todo cambia para bien. Tú tienes que saber que tú eres la representación del Dios vivo donde tú estás. La Biblia dice que somos embajadores. No somos de este mundo, representamos un Rey de reyes y un Señor de señores. Y por donde quiera que usted pase, ahí va una representante, un representante del Dios del cielo. No crea que usted es cualquier cosa. No para enorgullecerse, no, para que usted sepa quién usted, cuál es su identidad en el Señor. Ahora, los discípulos sirven, los discípulos llenan las tinajas, los discípulos buscan el agua. Jesucristo al final produce el milagro. Los invitados beben del milagro. Y esto me daba una reflexión, y es que muchas veces nosotros decimos: pero yo sirvo, yo doy, yo esto, ¿cuándo para mí? ¿Cuándo va a ser el milagro que tú me vas a dar a mí? Déjame decirte algo: siempre que Jesucristo andaba, dice la Biblia que había una multitud que le seguía, pero dice y los discípulos, dice una multitud y los discípulos. Casi siempre que Jesucristo hacía algo sobrenatural, había una separación de alguien que le seguía por beneficio, panes, peces, por algo personal, pero habían otros que le seguían por lo que él era en su vida. Por eso es que cuando Jesucristo andaba, la multitud recibió y comió de los panes y de los peces, pero los discípulos fueron los que buscaron la canasta. Hay momentos que tú y yo debemos de entender, cuando tú digas: pero yo doy, como que no recibo mi milagro, es que tú no eres un seguidor, tú no eres de la multitud, tú eres un discípulo. Y el discípulo no está para recibir milagros, el discípulo está para producir milagros. Dáselo fuerte a él. El discípulo está para producir milagros.
El seguidor solamente quiere el milagro, solamente quiere el beneficio. Y póngase a pensar, ¿quiénes buscaron la canasta? Diga conmigo, los discípulos. ¿Quiénes llenaron las tinajas? Los servidores y los discípulos. Diga conmigo, servidores y discípulos. Ahora, ¿quiénes se comieron los panes? Los seguidores. ¿Quiénes se bebieron el vino? Los invitados de la boda. Hay momentos que tú vas a creer como que tú da y nada para ti. Y el Espíritu Santo te manda a decir esto sencillo: tú no eres un seguidor, tú eres un discípulo. Y el discípulo no está para buscar algo. El discípulo no está para que los milagros le vengan. El discípulo está para producir el milagro. Jesucristo. Esas jarras vacías representan muchas veces personas rotas, personas quizá marchitas, personas que le han pasado tanto sufrimiento que muchas veces han llevado a estar con un corazón de piedra. Estas jarras de piedra representan personas. Pero en estas personas Jesucristo quiere depositar su vino. Pero para Él convertir esa agua en vino, primeramente tú tienes que llenarte y creer a la palabra de Dios. Él va a transformar lo que hay dentro de ti en vino. ¿Qué representa el vino? El vino significa gozo. Se te fue el gozo. Hace tanto tiempo que se te fue la alegría, se te fue el gozo, o no sonríe, siente como que todo viene arriba de ti. Déjame decirte que el Maestro está ahí y Él está a punto de convertir tu vida amarga en algo dulce. Solo tienes que creerlo y confiar, porque Él está en tu fiesta. Ahora, hay un peligro cuando estamos pasando crisis y Jesús no está. Hay un peligro cuando estamos pasando situaciones adversas y Él no está. Aleluya. Número 5, y estoy terminando. El mejor vino y el sacrificio de Jesús. El vino superior servido al final simboliza el sacrificio de Jesús y la salvación eterna ofrecida en la cruz. Cada vez que nosotros celebramos una santa cena, la Biblia dice que Jesús dice: cada vez que ustedes hacen esto, lo hacen en memoria de mí, porque anunciáis mi muerte, mi resurrección, pero que yo vengo. Y de cierto os digo que no tomaré del fruto de la vid hasta que ustedes estén conmigo. Cuando Jesucristo dice espiritualmente: este es el último vino, es reservado y será mejor, lo que está diciendo: la sangre que yo voy a derramar en sacrificio es lo mejor. La sangre que yo voy a derramar en sacrificio es lo mejor. Diga conmigo: Dios no solamente quiere lo suficiente. Dígalo: Dios no solo quiere lo suficiente, Dios quiere lo mejor. Dígalo: Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para mí. Dice la Biblia que cuando Jesucristo terminó de convertir el agua en vino, la mayoría de los que estaban ahí no sabían lo que estaba pasando. Pero le dice a uno de los criados: prueba y llévale al maestresala, llévale al experto en vino, llévale al catador de vino. Y yo me imagino que este hombre no sabía, era un criado, era un servidor. Y dice: ahora sí que se volvió loco el rabí. ¿Cómo va a ser que ellos quieren vino y él me está diciendo que coja de esa cosa, de esa agua que le lavaron los pies? Yo no entiendo, pero déjame decirte, hay cosas que tú no entender, pero debe de obedecer, porque la Biblia dice que este hombre sacó, y yo me imagino que iban tembleque, iba temblando, y de repente el maestresala lo ve de lejos y está hablando a la multitud, y de repente se queda callado. Yo me imagino que se queda callado, y cuando ve al criado temblando, le dice: ¿qué pasa? Y cuando le pasa sin darle mucha palabra al maestresala, al catador de vino, que pruebe el vino, aleluya, dice que este hombre dejó de hablar, se quedó mudo, no dijo nada. Y de repente miró al novio. Yo me imagino al novio diciendo: aquí hay problema. Yo me imagino al papá del novio diciendo: aquí hay problema. Pero déjame decirle que ese asombro no fue de que se había acabado el vino, sino que este hombre estaba diciendo: muchos sirven el primer vino para que la gente pueda recibir, y al final sirven lo peor, pero se ha reservado el mejor vino para lo último. Y yo me imagino diciéndole al novio: te felicito. El novio dice: yo no sé lo que está pasando, pero lo recibo. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? ¿Quién es este catador de vino?
Esto puede representar al Padre. Acuerde que van a haber una boda del Cordero. Usted y yo, como tinajas, como vasijas, vamos a ser probados. Diga conmigo, probado para ser aprobados. Ay, 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 usted no está entendiendo. Diga conmigo, probado para ser aprobado. Porque toda prueba que tú puedes estar pasando está produciendo la aprobación de Dios. No es que creas que Dios quiere que tú te hundas en la prueba. Dice que el catador probó, aleluya, del vino que estaba en esa vasija, quizá añeja, esa vasija de piedra. Pero todo lo que entra en una vasija de piedra, el vino de Dios, cambia todo lo inhumano en algo dulce, aleluya. Y dice que cuando lo probó, se asombró el catador de vino y dijo: wow, esto es demasiado exquisito. El gozo, la alegría, no importa cualquier situación, al final tú y yo debemos de brindar dulzura. Debemos de brindar alegría. Que cuando te destapan esa tinaja de tu vida y extraen algo de tu vida, ¿qué es lo que extraen? ¿Extraen algo para crear dulzura en el que lo beba? ¿O extraen algo para crear amargura? El Padre, como catador de vino, como maestresala, nos va a probar. ¿Tú sabes por qué nos va a probar? Porque Él no puede permitir que tú y yo seamos de bendición a otros hasta que primeramente no venga la prueba y nos califique de decir: está apto para ser un canal de bendición. Nunca se sirvió ese vino antes que sea probado. Y después que fue probado por el catador, dijo: ahora sí, repártenla, porque está preparado. Por eso ponte de pie, ponte de pie. Las pruebas en tu vida y en mi vida producen un eterno y un poderoso peso de gloria. Y aunque vemos el primer milagro de Jesús en la boda de Caná, esto representa más que una ceremonia. Al final nosotros estaremos en la boda del Cordero. La Biblia habla: y el reino de los cielos será semejante a un hombre que fue a buscar invitado. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Y cada historia que nosotros vemos, aún este evento de la boda de Caná de Galilea, una región pequeña al sur de Galilea, una región quizá inhóspita, fue el epicentro del primer milagro de Jesús sobre vasijas de piedras, sobre vasijas rotas, sobre vasijas que quizá estaban tomando funciones que para ella eran lo más vil, que cuando la usaron la pusieron atrás. Dios es experto, escúcheme bien. Estas 6 vasijas estaban escondidas allá atrás. Nadie la veía, nadie la tomaba en cuenta. Pero cuando viene el kairos y el tiempo de Dios, todo lo que era último, entonces Dios lo pone de primero. Y todo lo que es primero, entonces Dios lo pone de último. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Por eso ama, abraza tu proceso. Porque quizás este es un proceso de servir los pies. Quizás estás en un proceso de lavar las manos como vasija. Quizás estás en un proceso de lavar los pies. Pero déjame decirte que Dios te ve como una vasija de honra. Y tarde que temprano de ti se servirá el mejor vino. Espíritu Santo, cierre sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a dar, dígalo, ofrendas de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento yo te pido, Señor, por cada vida. Linfalanda la vaquios.